Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy el doctor Fermín Silva. Este es su programa Doctor en Familia, el magazine de la salud. El Perú está siendo afectado por la furia de la naturaleza, especialmente la zona norte del Perú. Según la Central de Operaciones de Emergencias Nacionales, dice que hay más de 100.000 damnificados que lo han perdido todo. Más de 160.000 viviendas afectadas, más de 75 fallecidos, más de 100 puentes destruidos y vías de comunicación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Para tratar de explicar y llevar esta información a usted, tenemos con nosotros invitados de lujo, especialistas en el área, en estos temas. Tenemos con nosotros a la señorita Silvia Pazzuni, ella es especialista en gestión de riesgos. Muy buenas tardes. Está con nosotros también el capitán de fragata Diego Gago, él es jefe del Departamento de Oceanografía. Está el doctor Augusto Saldarriaga, es médico internista de la Clínica La Luz, además representó al Hospital de Policía por 15 años ante INDECI. Está también con nosotros el señor Jonathan Cárdenas, experto en meteorología. Así que quisiera preguntarles realmente qué es lo que está pasando con la naturaleza que está afectando de manera seria y triste y lamentable en nuestro país. Lo que está ocurriendo en este momento es un fenómeno del Niño, ¿no? Se caracteriza por grandes precipitaciones y estas precipitaciones lo que están originando es la saturación de los suelos. Esto genera varios fenómenos en sí mismos, ¿no? Por un lado tenemos un huaico, por otro lado podemos tener inundaciones. Vamos a aprender juntos qué es lo que está pasando y de qué manera, de alguna manera, valga la redundancia, podemos ayudarlos. Correcto. Acompáñeme, por favor. Gracias. Pase, por favor. Bueno, acá tenemos, vamos a graficar una pista, una carretera, donde se desplazan los carros, donde están los animalitos, especialmente en el norte del Perú. Y las tierras que están en los cerros. Vamos a echar agua acá y podemos ver que realmente hay grandes deslizamientos que ha tapado a muchas casas. Se ha inundado en Chiclayo, como vemos casi todos los días en las noticias, está lleno las casas de agua hasta las ventanas. Se cayó un puente, más de 100 puentes destruidos. Efectivamente. Como usted bien lo ha graficado, ¿no? Uno de los fenómenos más recurrentes son los huaicos. ¿Qué es un huaico en sí mismo? Un huaico es un flujo de lodo, piedras, arena, mucha tierra, mucho material de sedimento, incluso que arrastran a su paso grandes troncos de árboles, ¿no? Entonces, cuando se producen precipitaciones por bastante tiempo, y precipitaciones intensas, se satura el suelo, ¿no? El suelo pierde la capacidad de absorber y de drenar el agua de manera natural. Entonces, lo que ocurre es que esta agua se va a acumular y va a arrastrar hacia abajo por acción de la gravedad, como se ha visto muy bien en el ejemplo, va a arrastrar toda esta arena, todo este lodo. Y lamentablemente población que esté asentada en esta zona, ¿no? en la zona del cono de deyección, como se llama normalmente, va a ser afectada, ¿no? Nosotros hemos visto acá, han quedado rastros de piedrecillas, ¿no? Viviendas han sido arrastradas por el río y eso es lo que ocurre normalmente en la realidad, ¿no? Es una mezcla de un fenómeno de fuerte magnitud y también es una mezcla de una vulnerabilidad de la población, ¿no? Porque una cosa que nosotros tenemos que dejar en claro es que los desastres no son naturales. Es cierto que los fenómenos sí pueden ser naturales, pero la afectación al ser humano, la afectación a la sociedad, a las actividades económicas, a la infraestructura, eso no es algo natural, no es producto de nuestras vulnerabilidades, porque no sabemos dónde localizarnos, nos localizamos en estos sectores o porque construimos infraestructura poco adecuada, como el ejemplo de los puentes, es un tema por que ejemplo. Lo vamos a comprar. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra ubicación inicial para poder seguir conversando y conversar con nuestros especialistas. Capitán Diego Gago, ¿qué cosa es el fenómeno del Niño y por qué se da estos fenómenos?
El fenómeno del Niño es uno de los fenómenos más espectaculares que se producen de la interacción océano-atmósfera. Este fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno del Niño atípico. Ha sido definido por el INCEN como un fenómeno del Niño costero. Este fenómeno se diferencia del que comúnmente estamos acostumbrados nosotros a ver, que es un fenómeno que se genera en la zona de Indonesia, donde existe una masa de agua caliente, en una zona denominada una piscina de agua caliente, donde se forma una onda Kelvin que se traslada por todo el Pacífico y arriba a las costas de Perú. Y este calentamiento produce temperaturas elevadas en el... ¿Por qué atípico? Atípico porque en esta ocasión el fenómeno no se ha generado en esta zona de Indonesia, sino se ha generado en la región Niño 1+2. ¿Qué quiere decir esto? La zona que está pegado a la costa del Perú y de Ecuador, y la parte oceánica de esta área. En esta área se ha producido este calentamiento por el ingreso de agua cálidas del norte, ocasionado por el debilitamiento de los sistemas de vientos del sur. Vamos a hablar del anticiclón del Pacífico Sur, se ha debilitado y ha ocasionado que ingresen estas aguas. La relación del clima, la variación de la temperatura con estos fenómenos que hacen que sean más graves o menos graves. Al estar el mar más caliente, tenemos ahorita registrando temperaturas por encima de 6 grados sobre los valores normales en el mar. Es más, en algunas estaciones costeras, y lo puede corroborar Diego, tenemos 10 grados de anomalía, es muchísimo. El mar, al estar muy caliente, evapora mucho más. Y esa evaporación busca un lugar donde condensarse y de ahí precipitar. Lo que está ocurriendo es que esta condensación y precipitación se ha estado dando en zonas más bajas que lo normal. Por eso hemos estado teniendo muchos huaicos y se han activado todas las quebradas prácticamente a lo largo de toda la costa. Iniciamos en enero desde Arequipa hasta Lima con los primeros huaicos y ahora estamos teniendo huaicos en Lima, en Ancash, en La Libertad, en Chiclayo, bueno, y en Piura el incremento de los cabales de los ríos. Toda cosa en la vida, el comportamiento es cíclico. Un momento de inicio y un momento del final. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar afectados por este fenómeno? Tenemos el otoño, que es una estación que está por llegar, que va a hacer que se fortalezca el sistema de vientos del Pacífico Sur y va a generar que poco a poco se vaya debilitando esta gran masa de agua caliente que está estacionaria desde Paita hasta la altura de Chimbote. Va a poder disiparla, estos vientos fuertes que vienen desde el sur, y esto haría la conclusión del fenómeno. Sin embargo, estimamos que esto suceda a partir de la primera quincena de abril, ¿no? Necesitamos más o menos, para que esta masa de agua caliente se disipe, 10 días hasta donde va el fenómeno viento. del Niño. Estamos ya, el efecto está estacionado, está aumentando o ya está bajando. Considero que el efecto ya empieza a declinar. Va a haber picos de días con bastante lluvia y poco a poco estos picos van a ir reduciéndose. Doctor Saldarriaga, nosotros sabemos como médicos que esta situación de inundaciones, de aguas estancadas, de la ruptura de las vías de irrigación normal, especialmente en la sierra, en el norte del Perú, va a hacer que aumente las enfermedades. En primer lugar, la fuerza de sanidad, el personal sanitario, producido el fenómeno, debe acercarse al lugar y atender en foco a todos los heridos, identificar a los fallecidos y organizar la cadena de evacuación a los que ameriten ser evacuados. Y luego de eso, mientras va atendiendo a las personas, identifica a los que han estado enfermos previamente al fenómeno y a las poblaciones de riesgo, niños, ancianos, gestantes y los que padecen enfermedades crónicas, diabetes, etc. En el transcurrir de los días se van a presentar a las enfermedades infecciosas, la conjuntivitis, las diarreas, luego las enfermedades respiratorias, bronquitis, neumonías, y luego, por el estancamiento de las aguas y la falta de limpieza, empiezan las enfermedades transmisibles por mosquitos, generalmente en nuestro medio. La experiencia de los médicos
y la literatura dice, bueno, pues hay que hervir el agua, pero hoy no tienen agua. Bueno, es recomendable que las aguas que están anegando las ciudades no se utilicen. Es recomendable que no se utilicen. Si se puede potabilizar el agua a través de las instituciones de salud con cloro, entonces sería conveniente hacer eso. O si no, trasegar el agua en paños, quitarle el barro y luego con cloro, dependiendo de la cantidad, poderla potabilizar para el consumo humano. Si no, conseguir el aprovisionamiento de agua embotellada, porque si el agua no es segura, no es pura, es mejor no consumirla. Capitán, ¿cada cuánto tiempo se repite este fenómeno? No existe una frecuencia fija para este fenómeno, ¿no? Sin embargo, estos fenómenos se están presentando en los últimos tiempos con mayor frecuencia. Podemos decir que en los últimos 4 años hemos tenido condiciones niño. ¿Qué quiere decir esto con condiciones niño? Que la temperatura del mar, superficial del mar, ha estado elevada más de 3 meses en el año, ¿no? Usted dijo algo que me llamó la atención. Usted dijo, no se trata de un desastre natural. Efectivamente. Porque hay un tema de responsabilidad. Sí. Claro, si yo hago mi casa a la orilla del río, lo más probable es que cuando crezca el río lleve mi casa. Sí, efectivamente. Claro, teóricamente lo podemos aconsejar bonito, pero la realidad, las invasiones hacen que yo construya mi casa a la orilla del río, en la punta del cerro, en la bajadita del cerro, donde puedo. Sí, efectivamente, ¿no? Ese es un problema bastante serio que tenemos. Hay bastante informalidad en las construcciones. No es solamente una responsabilidad de las autoridades, también una corresponsabilidad con la población. También se tiene que mejorar las condiciones de construcción. Nosotros sabemos que ante eventos de esta naturaleza, con precipitaciones intensas, con huaicos, las viviendas que son construidas, por ejemplo, en material adobe, las viviendas construidas en estera u otro tipo de viviendas son mucho más susceptibles, ¿no?, a ser afectadas. Se producen posteriormente de la inundación, se producen las caídas, el colapso, el derrumbe de las viviendas, justamente porque no han sido construidas con materiales, digamos que idóneos, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto también es la responsabilidad de la población, no solo en considerar dónde se asientan, sino también su comportamiento durante el evento. Muchos de los damnificados, muchos de los heridos, muchos de los fallecidos han sido producto de irresponsabilidad, de personas que han querido cruzar de manera temeraria cauces de agua, quizás por ayudar o solamente por evacuar, pero esto es un problema bastante serio, ¿no? Tenemos que sensibilizar más a la población para que eviten hacer estas acciones temerarias. Hay un nivel de responsabilidad para la gravedad de los efectos de este fenómeno que explicaba el capitán. Quiero preguntar al señor Jonathan Cárdenas, ¿hay alguna relación con temperaturas altas o bajas, con el volumen o intensidad de las lluvias, con lo que puede pasar esta noche en mi casa? Digamos que uno de los factores que generan la intensidad de las precipitaciones que estamos viendo es el calentamiento del mar, definitivamente y posiblemente el más importante. Sin embargo, también hay otros factores y elementos meteorológicos que generan las variaciones. Por ejemplo, después de lo que hemos tenido el fin de semana con muchos huaicos continuos en el Rímac, que desabasteció de agua a la ciudad, en estos últimos 2 días esto se ha tranquilizado, o sea, nos ha dado una tregua. ¿Y a qué se debe? A que está incursionando vientos que vienen del sur, que ya lo dijo Diego, y esto ha estabilizado la atmósfera frente a Lima, por ejemplo, ahora. Sin embargo, no esperamos que esto dure mucho tiempo, entonces vamos a tener nuevamente, para los próximos días, vientos más debilitados y condiciones más favorables para que vuelvan a ocurrir precipitaciones que pueden generar estos huaicos nuevamente. Entonces ya tenemos avisados, hay que tener cuidado, ¿no? Hay cosas que dependen de nuestra responsabilidad, de cada uno, de nuestras autoridades, de la forma como crece la infraestructura en una ciudad. Pero hay cosas que no dependen de eso. El calentamiento de las aguas que vienen incluso de fuera del país. ¿Qué podemos hacer allí?
capitán? Lo principal es poder monitorear el fenómeno, poder monitorear nuestro mar. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo de la temperatura del mar a lo largo de todo el litoral. Contamos con información de las boyas Argo, de las boyas Tao. Hay boyas desplegadas por todo el Pacífico que nos dan la temperatura ya sea superficial del mar como la subsuperficial. Entonces podemos predecir un fenómeno del Niño normal. O sea, de ese fenómeno sabíamos el año pasado no, qué iba a pasar. De ese fenómeno no, pero del niño tradicional, del niño normal, sí lo podemos pronosticar con bastante tiempo de anticipación. Claro, bueno, lo que dice Diego, cuando viene este evento o este fenómeno desde lejos, uno puede ir monitoreando y te da bastante tiempo de anticipación para tomar acciones. Cuando esto se genera o se inicia en nuestras costas, ya no te da tanto tiempo. Y lo peor es que no tenemos información en algunas zonas muy importantes. Después del Niño del 98, el Estado compró una serie de estaciones automáticas para medir precipitaciones a nivel nacional y compró 4 boyas para instalarlas frente a nuestras costas e ir monitoreando las corrientes, las temperaturas y diferentes variables oceanográficas. Estas boyas fueron robadas a los meses de haber sido instaladas. Es una cosa absurda, ¿no? Y que podemos estar de repente evitando una muerte, evitando de repente una casa más que sea tapado por un huaico. ¿Cómo deben estar preparados? Acá tengo una mochila, si me permite, señorita Silvia, una mochila y otros elementos que quisiera que usted, por favor, explique a las personas que están viendo el programa. Correcto. Dentro del plan familiar, uno de los principales aspectos es contar con una mochila de emergencia. Una mochila de emergencia contiene algunos artículos básicos que nos van a poder ayudar digamos que a sobrevivir o a tener los insumos básicos, elementales, las primeras 24 a 48 horas después de ocurrir una emergencia. Se recomienda que sea implementado máximo para 2 personas, ya que tiene que ser un elemento que no pese demasiado y no nos impida la evacuación en un momento de emergencia, ¿no? Lo prioritario tiene que tener agua, tiene que tener agua embotellada, ¿no? Un par de botellas, tiene que tener alimentos enlatados, comida enlatada. Perfecto. Tenemos que tener, por ejemplo, algunos alimentos que nos den calorías, que nos den energía, como barras de cereal, como chocolates, galletas. Es muy importante tener bastante energía en una situación de emergencia, especialmente para los niños. Tiene que tener obviamente un botiquín con elementos de primera necesidad, analgésicos, alcohol, curitas, una cuchilla multipropósito, por ejemplo. Siempre es importante tener una radio para poder estar al tanto de las noticias, claro, de las novedades, almacenando de manera separada las pilas, de igual manera tener una linterna, unos guantes de trabajo, algunos útiles de aseo, algunos zapatos adicionales. Ahora, especialmente que está lloviendo, se recomienda siempre que de manera adicional se incluya un plástico, ¿no? Siempre es de bastante utilidad, además de algunas bolsas para la basura, algo de ropa de abrigo, una manta, especialmente si hay dentro de la familia algún miembro con necesidades especiales, entonces la mochila se tiene que adaptar a ese miembro de la familia, ¿no? Perfecto. Si tengo una persona anciana que necesita medicinas, tenemos que incluir algunas medicinas. Si es que quizás hay alguna mascota, también, ¿no? Hay que guardar el alimento para la mascota y no dejarlas abandonadas durante una emergencia. Clarísimo, también. Muchísimas gracias. De nada. Capitán, ¿alguna cosa que usted quisiera agregar en 20 segundos? Le vamos 20 a agradecer. segundos es demasiado poco, pero bueno, ha habido bastantes alertas y bastantes rumores que se han generado que más bien están complicando a la población, y sería bueno que las personas tomen conciencia, no hagan caso a esos rumores y esperen que las autoridades oficiales comuniquen. Doctor Saldarriaga. Las personas afectadas sean cuidadosas con el manejo del agua y la ingesta de los alimentos, que procuren acercarse a las medidas normales de limpieza, esperar la ayuda del socorro para que les lleve agua potable de consumo. Si tienen algún familiar de riesgo, que les hacer evacuarlo con prioridad. Esperar con confianza que el personal de salud siempre está a la vanguardia de la atención de los
afectado. Muchas gracias. Señor Jonathan Cárdenas, 20 segundos también. Si bien es cierto el evento está en declive, aún quedan varias semanas con potenciales de precipitación. Hay que seguir las indicaciones que dan las autoridades, seguir el monitoreo meteorológico y seguir las previsiones que se van dando continuamente mediante los canales oficiales. Decir a la población de que, esto va a pasar y que después viene ya la reconstrucción. Yo creo que la capacidad de aprender es sumamente importante, como lo decía el capitán Diego Gago. No sabían cómo advertir a este niño atípico, pero este niño atípico ya nos enseñó. Seguramente la próxima vez tendremos de manera anticipada lo que puede venir después. Un agradecimiento especial a ustedes y a sus instituciones. Seguramente con lo que ustedes digan a través de los diferentes medios de comunicación servirá para tranquilizar a las personas que hoy están llorando a lo largo y ancho del Perú. Muchas gracias. Un agradecimiento especial. Estimados amigos, volvemos con 2 sobrevivientes del Huayco acá en su programa Doctor en Familia. No se muevan. ¿Sufres de depresión? ¿Estrés? ¿Problemas con tus hijos? ¿Con tu pareja? ¡Atención! El Servicio de Psicología de la Clínica La Luz te ofrece una gran promoción durante todo el mes. Paga 4 sesiones de cualquier tratamiento psicológico y te regalamos el 5º. No olvides, promoción válida durante el mes de marzo. Todos unidos por los damnificados de los huaicos. La furia de la naturaleza azota a nuestro país en estos momentos y nosotros tenemos la misión de apoyar. En Clínica La Luz estaremos recaudando útiles escolares y juguetes para llevarles una sonrisa a los niños más afectados. Involúcrate y únete a la gran cruzada de Doctor en Familia y Clínica La Luz. Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia y Clínica La Luz. Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia para todo el Perú. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología, 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva. Le brindan el diagnóstico y el tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, tu salud en buenas manos.